Niccolò Paganini nació en Génova y murió en Niza con 57 años. Su padre trabajaba cargando mercancías en el muelle y como intérprete de mandolina en fiestas, y su madre era ama de casa, porque bastante tenía la mujer con tener que cuidar de 6 hijos. Niccolò fue el tercero. Desde pequeño, su padre le enseñó a tocar la mandolina y probablemente un poco de guitarra y viola. Con 7 años, le compraron un violín de segunda mano y lo apuntaron con un profesor de la zona. Este profesor quedó tan sorprendido que le aconsejó recibir clases de otro profesor. Este profesor quedó tan sorprendido que le aconsejó recibir clases de otro profesor con el que estudió, además de violín, armonía y composición. El problema era que la familia era bastante humilde y los estudios del niño no fueron ni duraderos ni continuos. Además, el padre era bastante duro con el chaval. Si Niccolò no estudiaba 10 horas al día, le pegaba y no le daba de comer. Paganini diría años más tarde: sería difícil imaginar un padre más estricto. Por otra parte, su madre siempre contaba que tuvo un sueño cuando Niccolò tenía 5 añitos. Vio un teatro en llamas y a su hijo adulto tocando el violín bajo la dirección de Tartini. Este director competía por el alma de Paganini con un diablo rojo que sostenía una guitarra. Más tarde apareció un ángel. Ella le pidió que su hijo fuese un gran violinista y que su nombre fuese inmortal, y el ángel le indicó con un gesto que cumpliría su deseo. Con 12 años, fue con su padre a ver un concierto de un violinista que, además de ser un buen intérprete, no paraba de moverse y gesticular mientras tocaba el violín. Cuando terminó el concierto, el padre le dijo al chiquillo: ¿qué te ha parecido, Niccolò? Es un genio, un artista único. Y el niño contestó: sí, padre, es un violinista fantástico, pero algún día yo lo haré aún mejor. Unos meses más tarde dio su primer concierto, y el muchacho imitaba las gesticulaciones y meneos de Duranovsky. En una de las actuaciones por las iglesias de la zona, incumplió las normas al dar un concierto al finalizar el Kyrie, algo casi prohibido, por lo que el arzobispo recibió una queja anónima: Monseñor, al parecer, un pequeño demonio está oficiando en vuestras iglesias. En plena adolescencia, su padre le organizó una gira de conciertos por varias ciudades de Lombardía, pero en lugar de hacer lo típico de los padres de compositores, quedarse con los beneficios, decidió usarlos en que el muchacho estudiase en Parma. Allí, Niccolò aumentó sus conocimientos musicales, y con 17 ya comenzaba a ganar fama y pasta dando conciertos, así que su padre le dijo que no podía seguir manteniéndolo, que se buscase la vida y que no la liase mucho. El muchacho no la liaba mucho. Bueno, un poco. Había heredado de su padre la pasión por el juego y lo conocían en todas las casas de apuestas. A principios del siglo XIX, Bonaparte estaba armando follón por Europa y repartió coronas, tierras y títulos nobiliarios entre sus generales y familiares. Napoleón le dio un terrenito a su hermana mayor, gran admiradora de Paganini, y la muchacha le ofreció un contrato como director de música de su corte. Niccolò aceptó y aprovechó ese trabajo para componer y descansar de tanto vuelo. En este periodo creó buena parte de sus virtuosos 24 caprichos. Paganini, además de estar liado con la hermana mayor de Bonaparte, empezó un segundo romance con la hermana menor, lo que enturbió un poco el ambiente. Además, Marianne le ordenó que vistiese ropa de concierto durante las actuaciones en lugar de permanecer vestido de capitán de la Guardia Real. Niccolò se pasó las indicaciones de la princesa por los bemoles, dejó su puesto como director y comenzó una larga gira por Italia interpretando sus famosos caprichos. Y ahora, imagina que vas a un concierto de Paganini. Bueno, para empezar, el violinista doblaba el precio de la entrada. Un buen rato después de la supuesta hora de inicio del concierto, se sube al escenario un muchacho delgado y sombrío, con un abrigo gris oscuro hasta los tobillos, un cabello rizado que le caía sobre los hombros y unas facciones descritas por Heine como un rostro pálido y cadavérico, en el que el dolor, la genialidad y el infierno habían dejado un estigma indeleble. Paganini sonríe de una forma un poco desconcertante, hace una reverencia con el arco y empieza el concierto. El intérprete no para de moverse, bailando al son de la música, haciendo gestos más propios de brujo de feria que de un músico. Para terminar el concierto, Niccolò rompía 3 cuerdas, dejando solo la última, y con ella interpretaba la danza de las brujas. Sobre Niccolò se inventaron muchos rumores, como por ejemplo que durante la juventud estuvo en la cárcel a causa de un oscuro asesinato. Las malas lenguas decían que había matado a su novia y que con sus tripas se había hecho las cuerdas del violín, cuando realmente fue porque... Con 32 años dejó embarazada a una soprano, hija de un sastre. El padre de la muchacha lo denunció por secuestro y por abuso de inocencia y le pidió 3.000 francos de indemnización. Como a Niccolò las movidas judiciales y lo de administrarse el dinero se le daba regulinchi, contrató a un abogado genovés que se ocupó de su economía y se convirtió en su más fiel amigo y consejero. Paganini no siempre le hacía caso a su abogado, como en este caso, que desoyó sus palabras porque su supuesto hijo había nacido muerto. Así que fue detenido, tuvo que pagar la multa más los intereses y pasó 8 días en la cárcel. Respecto a los rumores, Paganini conocía todas estas habladurías que decían sobre él y nunca las negó porque de tu envidia nace mi fama.
Con 42, empezó una relación con una soprano y cuando estaba a punto de dejarlo con ella, la cantante le dijo que estaba embarazada y efectivamente dio a luz poco después. Paganini se negó a pasar por el altar, lo que hizo que Antonia se enfadase y amenazase con reventarle el violín y él acabó pidiendo la separación. Aún así, siempre se preocupó por el chaval, del que se hizo cargo y al que dio el nombre de 3 héroes conquistadores: Aquiles, Cyrus, Alexander. El niño se convirtió desde muy joven en acompañante y traductor de su padre durante las giras europeas. En Alemania, Schumann fue a ver un concierto suyo y dijo: «Escuché a Paganini, ¡qué éxtasis! Con él, los ejercicios más aburridos se incendian como oráculos de Delfos». También asistió a un concierto Schubert, que escribió: «En el adagio de Paganini oí cantar a los ángeles». En París se negó a tocar ante el rey de gratis porque tenía mucha tos. No obstante, gracias a la siempre inestimable ayuda de Rossini, sí que dio un concierto para el público parisino, cobrando, claro, entre los que estaba Franz Liszt. Franz se convirtió en su fan número 1 y se inspiró en el violinista para trasladar dichas virtuosidades al piano. De hecho, la obra La Campanella es una reinterpretación para piano del concierto para violín número 2 de Niccolò. Paganini estaba forrado de pasta, pero de salud estaba regular, pues, además de la tuberculosis y de la sífilis, con 51 sufrió una hemorragia pulmonar y dijo: «Estoy cansado y detesto viajar. Aquiles es mi único consuelo». Aún así, seguía haciendo algún concierto esporádico por ciudades de Italia y por la capital francesa. Como curiosidad, merece la pena dedicar un momento a Paganini y el dinero, y no lo digo porque haya relación entre su nombre y el Paganini. Le molestaba mucho que le invitasen a comer para luego tener que tocar el violín como agradecimiento. Cuando le invitaban con este fin, siempre decía: «Mi violín no come nunca fuera de casa». Por cierto, para que te hagas la idea de lo forrado que estaba, por los 11 conciertos que dio en París, ganó 158.000 francos. Imagina que Chopin, casi 2 décadas después y en la misma capital francesa, cobraba por clase particular 20 francos. Bueno, más tarde subió a 30 porque se lo recomendó George Sand. Además de la tuberculosis, diagnosticada cuando tenía 37 años, y del derrame pulmonar con 51, el músico padecía también de sífilis. Tomaba mercurio estilo Beethoven para tratar la enfermedad, lo que le había destrozado casi todos los dientes, y el resto de medicamentos le dejaron el estómago como un colador. Poco después, se trasladó a Niza para seguir un tratamiento contra la tuberculosis, pero sufrió un segundo derrame pulmonar y falleció el 27 de mayo de 1840 con 57 años. Se negó a recibir la extremaunción y el arzobispo de la ciudad impidió que fuese enterrado en Camposanto por su supuesta vinculación con el diablo. El cuerpo del virtuoso pasó más de un año en el sótano de su hijo Aquiles. Tras 3 exhumaciones y 56 años después de su fallecimiento, finalmente fue trasladado al nuevo cementerio de Parma. Musicalmente, Paganini es conocido por sus caprichos, pero compuso mucho más que estas 24 piezas. El director de la Orquesta de Frankfurt, que había observado muchos conciertos de Paganini, publicó una relación de las 6 innovaciones musicales que el violinista había hecho y que probablemente son la clave de su éxito, como son: en algunas obras, afinaba en medio tono más alto, lanzaba el arco contra las cuerdas como si fuese un látigo y reproducía notas a mucha velocidad, pero, a su vez, las notas eran definidas, acentuadas y separadas unas de otras. Esta combinación de arco y pizzicato se practicaba en la antigua escuela italiana. Paganini resucitó dicha combinación de técnicas. Tenía un control total de los armónicos, y no es que usase un armónico de vez en cuando, es que construía frases enteras con ellos. Además de afinar las cuerdas medio tono más altas, la cuerda de sol estaba 3 o incluso 4 semitonos más alta, y el tipo de cuerda que solía usar era más fina que lo habitual. Tenía los dedos muy largos y podía separarlos entre ellos una bestialidad. Respecto a ello, todavía hoy se debate sobre qué tipo de síndrome padecía. Es imposible hablar de violinistas de esta época y no hablar del fabricante de violines más conocido del mundo, Antonio Stradivari. Este luthier nunca conoció a Paganini a pesar de vivir 93 años y, por cierto, dicen que el gran secreto de los violines Stradivarius reside en varios factores, como el tipo de madera y su porosidad, el grosor de las capas de la caja o el famoso y misterioso barniz. Antonio estuvo fabricando este barniz en solitario hasta su muerte. En la competencia, los aprendices de su taller e incluso sus propios familiares intentaron chantajearle para conocer la composición de dicho barniz. Este secreto se desconoce si finalmente se lo llevó a la tumba o si llegó a revelarlo a su marchante o a sus hijos, que continuaron al frente del taller. Paganini tenía una buena colección de instrumentos musicales, entre los que estaban varios Stradivarius, pero su violín favorito era un Guarnerius al que apodaba el Cañón. Para terminar, durante mucho tiempo se pensó que este daguerrotipo era de él, pero es de Fiorini, así que os dejo con este molde auténtico de la mano derecha de Paganini.